2, otra vuelta del 3, 2 del 3, etc. Entonces, es un cuentavueltas, cuenta cuántas vueltas ha bajado, cuántas vueltas ha subido, y eso quiere decir entonces milímetros enteros, en este caso, de si esto es un milímetro. Normalmente, como no sabemos nosotros si va a subir o va a bajar, entonces al comenzar a hacer el trabajo hay que establecer un poco de tensión, digamos que obligando al instrumento que esté en tensión para adentro, de manera que pueda bajar y siga marcando, porque si no podría ser que baje y llegue al final del recorrido, entonces no marcaría nada. Entonces, para que pueda bajar y subir sin problema, en el centro del intervalo, digamos, tiene que estar como a la mitad de su recorrido. En este caso podría estar, por ejemplo, en 2, de manera que pueda bajar y pueda seguir perdiendo. Bloqueador, cero ajustable, tiene el cero ajustable, ¿no? Si yo estoy en un lugar y no quiero mover todo, entonces yo puedo mover la esfera entera, de manera que el cero no quede aquí, sino que quede por acá, digamos, quede aquí. ¿No? Ese es el cero ajustable. Yo puedo mover el cero aquí moviendo toda la esfera sin que se mueva el puntero. Puede ser girada de manera de hacer coincidir el cero con la calibración inicial del instrumento que se realiza antes de la calibración de las piezas. La esfera inferior puede contar las vueltas más cuentavueltas, que permite contar las veces que el puntero principal ha girado una vuelta completa de esta posición inicial. Lo que nos interesa, la precisión. ¿Qué precisión tiene este instrumento? La precisión o la aproximación del instrumento coincide con la graduación más pequeña de la esfera exterior, que puede ser, dependiendo de la sensibilidad del instrumento, un centésimo de milímetro. Entonces, cada división sería un centésimo, y como son 100 divisiones, una vuelta entera sería un milímetro. Pero también puede ser 2 milésimas de milímetros. Entonces, lo más preciso para calibradores mecánicos, que cada rayita sea un 2 milésimos, 2 micras, ¿sí? Entonces, por 100 serían 20. Si se multiplica por 100, hay que recorrer dos lugares en la coma. Entonces, aquí, en ese caso de este instrumento que es más sensible que el otro, una vuelta completa serían 2 décimas de milímetro, ¿no? Moviendo la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces, una vuelta completa, 100, multiplicando por 100, sería 2 décimas de milímetro cada vuelta. Entonces, ese instrumento también tiene, el rango total de movilidad es mucho menor que el otro, ¿no? Pero también es mucho más preciso. Entonces, 2 milésimas de milímetro los más precisos, resultando un total del campo de medición de 0,2. ¿No? A 2 milímetros, en otro caso puede ser 2 o 4 o 5. Recorrido total de la punta del palpador. El comparador mecánico se utiliza frecuentemente en el trabajo diario en el torno para hacer centrado de piezas que se van a tornear. Aquí está mostrando cómo trabaja el comparador haciendo control a la altura de las piezas, o haciendo control de la planitud de las piezas, o haciendo control del paralelismo con la superficie de la base. Entonces, pueden estarse comprobando varias cosas en una medición de este tipo. Se hace correr esta pieza y se tiene fijo el comparador con su columna y con su brazo. Entonces, dependiendo puede ser esa superficie que se muestra más arriba, y puede ser también que estemos comprobando si se trata de una línea recta. Entonces, como las líneas rectas no son exactamente una línea recta en lo que se fabrica, entonces se fijan tolerancias. Después hemos de ver eso específicamente, y dice, bueno, mientras la desviación de la línea recta perfecta sea, por ejemplo, más o menos 10 micras, todavía se puede considerar como una recta, ¿no? Y lo mismo si se mueve en 2 direcciones para controlar que esta superficie sea plana. Entonces, tenemos la ventaja sobre los comparadores fijos, los calibres pasa no pasa, que estos nos permiten comparar también formas, ¿no? Podemos controlar formas con esto.
aquí se puede calibrar el cero del comparador con calibre Johannes. Entonces, una vez que se tiene calibrado eso, ya se puede empezar a pasar las piezas que se van fabricando. En fin, hay muchas maneras de usar esto, ¿no? No quiero más. Aquí dan otros calibradores. Este es un calibrador que tiene, este es un patrón. Se puede hacer calibrar esto de manera que cuando el patrón está aquí adentro puesto, tengamos el cero acá. Y después se van poniendo los ejercicios, se van fabricando, se los va metiendo acá a ver cuánto dan. Se puede ser dar una vuelta también, porque a veces esta forma que uno cree que es un círculo en realidad no es. Calibración del diámetro de piezas cilíndricas. Aquí hay varios ejemplos. Es una entrada digital, en lugar de tener este, tiene también décima, centésima, milésima, ¿no? Entonces era hasta 2. Ahí no sé qué dice por ahí. Start. Siempre tenemos la esfera completa, centesimal, de 0 al 100, 29 y 0. Y ponemos las vueltas. Este es uno más, mientras más finos sean también, más cantidad de movimiento aguantan, ¿no? Este, por ejemplo, aguanta 10 vueltas. 8, 9, 10. Aquí que dice, no veo bien yo. 0, no veo. Bueno, estos los tres son Starrett. Este tiene para medir el espesor de una plancha. Calibrador Starrett, digital, centesimal y de espesores. Comparador universal, entonces nos vamos a donde estábamos antes. Aquí ya no. Decía, comparador mecánico, mecanismos de lotería, palpador de contacto permanente con la superficie de las piezas, ruedas dentadas. Aquí están los movimientos, ¿no? El eje entra y sale, es retráctil, con resorte. Entonces, mientras no tenga nada en contra, sale hasta afuera lo más que pueda. Esta sería la forma de la superficie. Entonces, dependiendo de dónde se va a mover, esto va a entrar o va a salir y va a hacer mover con esta ruedita que tiene. Esta es entonces la cremallera que está en contacto con este resorte. Si baja, la rueda dentada se mueve así en dirección antirreloj y a su vez hace que esta se mueva en la dirección del reloj, etcétera, ¿no? Entonces, es de verdad un mecanismo de relojería y a su vez la última está en contacto con el puntero. Este es un esquema, pero en realidad trabaja muy parecido a esto. Eje retráctil con su cremallera. Ya sabemos que la cremallera es los dientes. Indicador de tolerancia, ya sabemos para qué se utiliza, lo útil que es eso. Simplemente una marquita para saber si se pasó o no se pasó. La carátula centesimal corresponde a una apreciación de centésimo para los menos precisos. El giro del puntero de izquierda a derecha obedece a una superficie ondulada más alta o menos alta que la cota cero. El puntero lo siento, el puntero pequeño interior cuenta vueltas, va marcando los milímetros. Indicadores de tolerancia, sabemos cómo se usan, ayudan a controlar dimensionalmente la tolerancia. Calibraciones de formas. Esto tenemos que entrar un poquito más. ¿Qué dice? Especialmente la planitud de una superficie, la circularidad de una línea, la cilindricidad de una superficie, ver si una línea es un círculo, ver si un cuerpo es un cilindro o tiene una desviación muy grande como para poderlo llamar cilindro. Entonces, en todas estas cosas, una planitud de una superficie fabricada nunca es totalmente 100% plana. Entonces tiene una cierta calidad, digamos, ¿no? Entonces tiene una cierta especificación
Y con este instrumento se puede comprobar si cumple o no cumple la especificación. Si no la cumple, entonces se desecha. Si la cumple, se obtiene como si fuera plano. Si son dos elementos, concentricidad de dos elementos de la misma pieza, perpendicularidad y paralelismo. Aquí por aquí teníamos una. Entonces, todas estas cosas que están anotadas aquí en azul se pueden comprobar, calibraciones de forma, con el comparador mecánico. Es una maravilla que tiene. Entonces tenemos un gran instrumento con una gran ayuda para un taller metalmecánico que necesita muchas veces también no solamente el control del dimensional, sino el control de la forma. Salvo en el caso en que se le añade un mango o un asa, el comparador necesita de una superficie de referencia, claro. En este caso, por ejemplo, necesitamos una mesa de mediciones, encima de la cual se coloca la base y la columna a la que va amarrada nuestro comparador. Entonces, salvo en el caso en que se le añada un mango o un asa, entonces lo agarramos con la mano. En otro caso, en todo otro caso, se necesita de una superficie de referencia que puede ser la mesa de mediciones o alguna superficie a la que se adhiere mediante un imán, ¿no? Hay algunas bases que son con imán, de manera que si la mesa es metálica, entonces tiene una conexión firme y podemos contar con que no la vamos, porque podría ser que nos movamos un poco torpemente y inclinemos esto de manera que lo que está calibrando aquí no tiene nada que ver con la pieza, ¿no? Pero si tiene esto un imán o es lo suficientemente pesado, podemos tener la garantía de que la desviación que está mostrando aquí es la desviación de la pieza. Calibración de pieza. Entonces aquí fijan lo que debería tener. 41,23 debería medir. Todas las piezas si estuvieran hechas exactamente del tamaño. Y aquí van pasando las piezas que se han fabricado. Esta tiene 41,21, entonces tiene 2 centésimas de menos. Calibración de piezas prismáticas al salir de producción. Primero se calibra en 0 y luego se van haciendo pasar las piezas. Necesita una mesa de mediciones llamada mármol. Esta mesa entonces es un mármol. Es una mesa muy, muy, muy precisa. Y una columna con brazo regulable. Entonces las otras suelen tener aquí lo que decíamos, un asador, un mango, un asa. Entonces esta no trabaja junto a una mesa, sino que trabaja en las manos del operador y puede controlar entonces espesores. Comparador acondicionado para calibrar espesores. Comparador digital de las tablas. Aquí diferentes tipos de columnas, de bases y de columnas, fíjense, se necesita todas, entonces uno compra lo que le necesita. La que se ven, esta es una de las que se ven más arriba, ¿no? Entonces tiene una columna, tiene esta base que tiene aquí una llave, entonces eso quiere decir que esta es magnética. Se puede acercar el imán hacia la superficie, entonces queda fija, o se lo puede soltar poniendo más arriba. Esta también, pero esta base no es magnética, igual que la de abajo. Y entonces el brazo puede estar más arriba, más abajo, se lo puede fijar a lo que uno quiera. Y la punta donde va a ir el comparador también puede estar más afuera o más adentro. Este tiene, ¿cómo se llama? No es una línea recta, sino que tiene articulaciones. Tiene articulaciones, 1, 2, 3 articulaciones para colocar en la posición que queramos nosotros, contando con una base magnética. En lugar de articulaciones tiene segmentos. Estos segmentos también hacen que uno pueda colocar, para comenzar, el comparador en la posición requerida. Entonces, al comprar, no solamente hay que comprar un buen comparador, sino que también hay que comprar una buena base de acuerdo a lo que uno necesite. Vamos a ver después, se nos van a mostrar los del Senate y cómo se usa. Esto es para mover muy, muy finamente la punta de donde está colocado el comparador. Se
se agarra con la mano para medir aquí. Hemos visto cómo se mide. Ahí están los indicadores verdes, están entonces indicando de cuánto a cuánto puede variar sin que se considere mal. Este es Mitutoyo. Con este accesorio el comparador puede calibrar ranuras interiores que pueden estar ubicadas 80 o 100 milímetros adentro, que de otra manera serían difíciles de controlar. Fíjense aquí, esta pieza que está chulada tiene un agujero y dentro se ha hecho una ranura. Entonces, ¿quién controla esa ranura? ¿Cómo se puede controlar? Porque no la podemos ver, está muy adentro. Si metemos un espejo con luz, imagínense cómo sería. Entonces metemos este instrumento, que es un comparador mecánico, y tiene esas dos puntas y se mueven, una es fija y la otra se mueve hacia afuera, de manera que pueden calibrar, no puede poner el cero donde necesite, y se meten entonces adentro de manera que estén tocando los dos extremos de esa ranura que se ha fabricado. Entonces, de esa manera podemos controlar si se fabricó bien o es muy chica o es muy grande. Entonces, eso también es muy importante y entonces este instrumento nos ayuda a hacer el control de una manera sencilla, fácil. Este es un comparador, pero este es un comparador, es casi como un supercomparador, digamos, ¿no? Este tiene su propia base mucho más gorda que las bases normales, entonces este no se mueve de acá, simplemente se sube o se baja y tiene su propia base también. Aquí se puede poner lo que uno quiere controlar. Entonces aquí dice una micra. Nosotros hemos dicho que la precisión mayor de un comparador mecánico era 2 micras, 2 milésimas. Pero que es un instrumento especial, digamos, de laboratorio, que está fijo en un lugar y sirve como de patrón, entonces tiene una calidad mayor, el doble de la otra, no 2 micras, sino una sola micra, así que entre rayita y rayita tenemos una micra. Está colocado distinto, fíjense, de más 50 a menos 50. Tiene también sus indicadores, en fin, tiene todo lo que necesita para trabajar. Comparador patrón Mitutoyo con una precisión de 1 milímetro. Y para terminar podemos ver el video del Senapi, a ver que nos muestre el Senapi qué es lo que ellos tienen para mostrarnos, para ayudarnos a entender bien cómo es el comparador mecánico. Vamos a correr, vamos a dejar de compartir, ahora vamos a compartir sonido, iniciar el clip, vamos a compartir. Echamos a andar. Entonces también vamos a tener una práctica para ver si aprendemos a leer. Ya sabemos que la idea es que podamos mirar y leer, como hace un obrero especializado en el taller. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reloj comparador. Este instrumento es uno de los más versátiles en la industria y se emplea para verificar longitudes, para verificar formas y posición de objetos y componentes mecánicos. Estos instrumentos se emplean siempre con la ayuda de un soporte como estos, que se llaman soporte de mesa, porque tienen una superficie sobre la cual se ponen los objetos que se desean verificar. Existen además
otros modelos de soporte, como este, que se llaman soporte de base magnética. El reloj se instala en este lugar, de esta manera. Y el soporte se puede adherir a cualquier superficie metálica. Así, por ejemplo. Existen también otros modelos, como este, que no es magnético y su base es completamente lisa. Estos soportes se emplean con deslizamiento. Se llaman soportes deslizables. La mesa que él tiene es un mármol de granito. A este instrumento se le conoce como reloj de cremallera, porque en su interior lleva un elemento llamado cremallera que permite la transmisión del movimiento. Esta parte que estoy tomando se llama la caja, y la caja es el recipiente del mecanismo. Este mecanismo ingresa en la caja para permitir el funcionamiento. Sus partes principales externas son el palpador, el eje cremallera, el vástago de sujeción, el aro, la carátula, las agujas, una grande que se llama aguja principal y una pequeña que se llama aguja cuentavueltas, porque cuenta las vueltas que da la grande. Además, tiene unos indicadores de tolerancia. Eventualmente, alguno de estos instrumentos viene provisto de un tornillo bloqueador. Antes de emplear este instrumento, hay que asegurarse de que el palpador, que es esta parte, esté firme y no se mueva. También hay que observar de que no vaya a estar dañado, quiñado o rayado. Existen en la industria diversos tipos de palpadores para los relojes, como estos, palpadores planos, siendo esta su superficie de trabajo y esta también. Acá tenemos otro tipo de palpadores, como estos, esféricos. Este es el punto de trabajo. Acá hay otro con esfera más pequeña. También existen con esferas más grandes. Todos intercambiables. Existen otros de diversas formas especiales. De punta cónica. De punta aguja. De punta cuchilla. Y muchos otros más, como lo vemos acá en esta caserina portapalpadores. El vástago de sujeción, que es esta parte, está normalizado en un diámetro de 8 milímetros. Cuando se lo instala, hay que hacerlo de esta manera y no hay que ajustarlo demasiado para evitar su estrangulamiento. Para efectuar mediciones precisas, algunos soportes vienen provistos de un dispositivo de movimiento fino que se opera de esta manera. Con esto se logra un movimiento muy pequeño para poder manejar las centésimas o milésimas de milímetro. Cero, ¿no? Este brazo con el dispositivo de movimiento fino es intercambiable. Retiramos el reloj, luego retiramos el brazo y lo vamos a instalar en otro soporte. E instalamos el soporte con el brazo de movimiento fino. Y ahora el reloj. Ahora vamos a hacer una verificación de rectitud de la superficie de esta pieza. Vamos a emplear una mesa de medir de piedra
que va a limitar el movimiento o las variaciones verticales. Depositamos la pieza encima de la mesa. Y para limitar los desplazamientos horizontales, vamos a hacer uso de una regla, la cual vamos a ubicar en esta posición. Ahora ubicamos el soporte apoyándonos en la regla. Y ahora el reloj. Y ahora establecemos el punto de contacto moviendo el reloj. Damos una pretensión o precarga. Bloqueamos. Giramos la carátula poniendo nuestro cero en 12 o en la posición más alta. Y luego, con el dispositivo de movimiento fino, ponemos nuestra aguja principal en 0. Observamos que la aguja principal está en 0 y la aguja pequeña o cuenta vueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. Ahora iniciamos el desplazamiento hacia el otro extremo con un movimiento suave y uniforme. Por la dirección en que se desplazó la aguja, sabemos que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de altura de 17 centésimas. Este ensayo es posible porque el palpador es esférico y permite un fácil y libre desplazamiento. Otra aplicación del reloj comparador es para la verificación de perpendicularidades. Ese ensayo se realiza sobre una superficie de referencia como esta, que es una mesa de medir de piedra, de granito. El mar, mira, hermoso. Y una columna de perpendicularidad, que es este instrumento, que también es un patrón de perpendicularidad. El reloj se instala mediante un dispositivo en este lugar y en esta posición. Las piezas que se pueden verificar pueden ser planas, cilíndricas y hasta instrumentos. Vamos a verificar una escuadra. Ubicamos el instrumento frente al reloj y hacemos un contacto. ¿Qué quiere decir? Ponemos nuestra aguja en 0. Y luego nos deslizamos hacia la parte superior de la escuadra. La columna de perpendicularidad. Y vemos que hay una variación entre el punto inicial y el punto final, indicándome la falta de perpendicularidad de este instrumento. Ahora para el control de una pieza cilíndrica. 90 grados. Hacemos contacto orientados hacia el centro de la pieza, establecemos nuestro punto inicial en 0 y nos deslizamos hacia la parte superior. También podemos observar variación. Y ahora para el control de piezas planas, también establecemos nuestro contacto, nuestro punto 0 y luego nos desplazamos hacia la parte superior. Y esa. La experiencia de hoy día va a ser verificar características de forma y de posición de esta probeta. Para eso vamos a utilizar este banco descentrado, este soporte magnético y nuevamente nuestro reloj comparador. Lo primero que vamos a hacer es instalar la probeta en el banco descentrado.
La instalación de esta pieza o probeta en el soporte se realiza con la ayuda de estos agujeros o puntos centros que tiene en ambos extremos. Estas puntas cónicas, llamadas puntos, se introducen en estos agujeros de esta manera. En esos agujeros, Ahora la pieza queda perfectamente alineada, está firme y estable y gira sobre su eje. Instalamos el reloj en el soporte. Ubicamos nuestro 0 en 12 y nuestra aguja principal en 0. ese aparatito es una maravilla. Ahora hacemos girar la piecita y verificamos Que no se mueve. que la pieza es completamente redonda. Eso es control. Una vez hecho esto, retiramos el reloj para reubicarnos. Nos vamos a ubicar sobre la superficie contigua. Instalamos el reloj en el soporte. Nos orientamos bien. Ah, esos son céntricos. Ubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y vemos que la aguja principal Uy, ahora tiene un gran desplazamiento. Cuando la aguja se mueve en sentido horario, significa que la superficie que está siendo verificada se está levantando. Si continuamos, podemos llegar hasta el punto más alto, lo cual lo vamos a detectar por el cambio de sentido empezó a bajar. de movimiento de la aguja, como en este momento. Este es el punto más alto de la piecita. Reubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y ahora tenemos señalado el punto más alto de esa superficie. Una vez ubicados en el punto más alto, Vamos giramos la pieza a ir al punto más bajo. y vemos que la aguja principal se empieza a desplazar, En medio. dirigiéndose hacia el punto más bajo. Aprovechamos para contar las vueltas que da la grande, considerando de que cada vuelta de la aguja grande significa 1 milímetro. Y llegamos hasta el punto más bajo, que es en esa posición. Sabemos que es el punto más bajo porque vemos que la aguja cambia de dirección. Ah, estaba yendo hacia la izquierda y empieza a ir a la derecha. Si este valor lo dividimos entre 2, encontramos la excentricidad de la superficie que estamos ensayando. Ajá. Ahora vamos a cambiar Probar. de posición de la pieza. Retiramos el reloj y reubicamos la pieza. Instalamos nuevamente el reloj. Ubicamos nuestro 0 con la aguja principal y volvemos a girar. Ahora está girando sobre el eje de ese otro cilindro. Entonces, si es Y ahora notamos popular, no se mueve la aguja. Eso es control de circo. que esa superficie es redonda. Este es un ensayo de forma. El ensayo anterior fue un ensayo de posición. Excelente. Esta superficie es redonda, pero excéntrica. Y ahora vamos a ensayar otra pieza. Esta de aquí. Para ensayar esta pieza, lo vamos a hacer sobre un calzo en B. Reubicamos nuestro soporte. Instalamos nuestro reloj. Ponemos nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y observamos que la aguja principal no tiene movimiento, indicándome que esa superficie es redonda. Ahora nos deslizamos hacia un extremo. La aguja tampoco indica variación. Giramos Entonces,
La aguja tampoco se mueve, indicándome que en este extremo la pieza también es redonda. Nos desplazamos hacia el otro extremo. Giramos la pieza e igualmente no hay variación en la aguja. Lo que nos lleva a concluir que esta pieza es redonda, es cilíndrica y es recta. Y son controles. Esa es una cosa que tiene el laboratorio, entonces las desviaciones son tan pequeñas que ese instrumento Al momento de instalar no las percibe. y retirar el reloj del soporte hay que hacerlo con cuidado, agarrarlo con firmeza. Si este instrumento se cae, se estropea totalmente. Una recomendación para el soporte: nunca tratar de desmontarlo, porque si no, no lograríamos nuevamente que produzca su campo magnético. Este es un soporte magnético. Interesante, Senati. Senati siempre nos trae cosas buenas. Como una aplicación importante se utiliza para comprobar el centrado de las piezas antes de comenzar a producir. Aquí, por ejemplo, ellos están en un torno, entonces este es un plato de 4 garras, 1, 2, 3, 4. Este plato de 4 garras sirve para centrar piezas que no son 100% cilíndricas, por ejemplo, que tienen una forma diferente a la cilíndrica. Entonces, en este caso, es un cilindro que tiene un agujero en el centro. Entonces, ellos no van a trabajar, o quién sabe, van a trabajar la parte de afuera, pero quieren que el agujero de que está colocado aquí entre las 4 garras esté centrado con relación al plato. O sea que cuando esta pieza dé una vuelta completa, la aguja no se mueva, que está la aguja, ¿dónde la han puesto? Aquí tenemos el comparador mecánico que tiene su palpable aquí, ¿no? Entonces no podemos meterlo allá este punto que sube y baja, que es en realidad el que debería estar aquí adentro, no lo podemos hacer. Entonces han ideado este soporte que es un sub y baja, ¿ves? Es como el sub y baja del parque infantil, que sube de un lado y baja al otro. Entonces aquí también le han ideado esto, le ponen este bracito acá, y en el centro de este tiene el sub y baja. Entonces un lado está tocando el punto del comparador, que va a subir, pero en el otro lado está apoyando en el agujero. Entonces, una vez que está así, si el agujero baja un poco, aquí va a subir. Si el agujero sube un poco, aquí va a bajar. Entonces, da una vuelta completa para saber cuánto es la diferencia. Y de acuerdo con eso, se corrige aquí, apretando un poco más aquí, soltando allá, o lo que convenga, ¿no? Entonces, también se puede utilizar así para centrar antes de comenzar a trabajar. Ese es el aporte también de un comparador mecánico a la fabricación, ¿no? Hay otros comparadores que vamos a ver enseguida que pueden trabajar en años. Entonces, si uno tiene un comparador de esos, no necesitaría todo este encachado de esta unidad. Vamos a mirar. Si el agujero y el cilindro exterior deben ser concéntricos. Por ejemplo, antes de cilindrar en el torno, el operario debe cerciorarse de que el eje del agujero de la pieza que se ha colocado en un plato de 4 garras coincida con el eje del torno. Como no disponen de un comparador universal, han construido un dispositivo con una especie de balancita, sube de un lado y baja del otro para establecer el centrado. Con mayor comodidad. Siguiente video se puede observar. Ojalá que este no lo hayan retirado. Un proceso de producción nuevo que no conocemos hasta ahora, que se llama electroerosión por hilo. Entonces se va a fabricar una electroerosión, o sea que influye aquí la
la electricidad, dos polos, un positivo y un negativo. Entonces uno de los polos va a ir comiéndose al otro y va a ser un agujero. Entonces la forma del agujero se puede controlar. Vamos a dejar de compartir y ahora compartimos de nuevo. Este de aquí. Lo agrandamos. Nada. ZRTN. Ahora habrá que llenar agua. Llenaremos agua y enhebraremos. Enhebraremos con un M60. Activamos el mando, damos la orden M60 de enhebrar. Con éxito. Programa Edit Pro. Ahí lo tenemos, es el main program que apunta a nuestro programa, que es el P831, que es el que realmente ejecutará la acción de la pieza que queremos hacer. Potenciómetro está a 100. Encender OSCP ya está encendido. Graph y graph ajuste. Graph ajuste. Número de programa y pulsar ya consta en la consola 831. Este es el programa a ejecutar. Input. Arran auto. Transfer.
activamos y cortamos el hilo. Muy movido. Sería bastante complicado. ¿Qué es esto? Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir ahora. Comparador universal. Entonces, esto es el comparador mecánico, mecanismo de relojería, de una precisión de 1 centésimo hasta 2 micras. Está también a veces hasta 1 micra. El comparador universal es exactamente como el comparador mecánico, solamente que la punta se puede girar. La punta en cualquier dirección, ¿no? Constructivamente igual que el mecánico, diferencia que está provisto en extremidad oriental, por lo que las calibraciones se pueden realizar con mayor comodidad. Tarea 208, así se puede hacer. Eso se acabó. ¿Dónde estoy? Aquí. 206. Se está tapando aquí. Entonces, basado en el comparador mecánico y otro instrumento que se llama mecánico-sómetro. Entonces, hemos visto el comparador universal, que es igualito que el mecánico, solamente con punta oriental. Pues, ahora vamos a ver qué dice este comparador universal con punta orientable. Aquí está mostrando cómo se puede usar la punta orientable. Entonces, podemos medir con mayor facilidad, podemos medir, por ejemplo, si esta es una circunferencia, si esto es un cilindro. Podemos saber si estos dos son concéntricos, si tienen el mismo centro, o tienen una cierta excentricidad, o tienen un cierto ángulo, uno de los ejes con relación al otro. Todo eso se puede comprobar con este instrumento. Ahora, si el eje es hueco, también podemos ver si es concéntrico con el de afuera, por ejemplo, o si tiene forma circular. Si tenemos una pieza como esta, podemos también controlar que esta cara sea perpendicular al cilindro, ¿no? Entonces eso también se puede hacer con el comparador mecánico, pero con este se puede hacer con mayor facilidad, y en realidad no está bien mostrado, pero ya se imagina uno cómo tendría que poner la inclinación para poder medir la perpendicularidad de esta cara con relación al eje del cilindro. Las rabas pueden ver también paralelismo. Ejemplos de utilización del comparador universal no me han salido muy buenos porque es muy difícil de trabajar en. Todo eso está hecho con Word. Después, ejemplos de utilización. Ahí está cómo se mueve la punta en una dirección y en otra. Un start aquí. Entonces podemos controlar al dar una vuelta completa si esta punta se mueve hacia afuera o hacia adentro, entonces saber si
en realidad esta superficie es perpendicular al eje de este cilindro o no. Aquí, saber si son concéntricos el cilindro exterior y el interior. Este de acá, saber si esto es un círculo o difiere mucho de un círculo. Aquí saber si esto es un cilindro. Comprobación de perpendicularidad, concentricidad y cilindricidad con un comparador universal. Este ya lo hemos visto, pero este es el comparador mecánico. Entonces, fuera de eso, entonces, del comparador universal tenemos el anexómetro. Y el anexómetro es un comparador de interiores que se utiliza para calibrar agujeros. Entonces, al comparador mecánico le han hecho una adición que hace posible que nosotros calibremos también agujeros profundos de diámetros relativamente, dice grande, pero en realidad es pequeño, tal como cilindros de motores de impulsión y compresores de hembro. La extremidad inferior de este instrumento, donde se encuentra el palpador, ha sido modificada, de tal manera que el palpador se mueve perpendicularmente al eje retráctil. Y entonces tenemos el eje retráctil aquí, que ahora ya no sale hasta afuera, ¿no? Este es el eje fijo. Entonces el eje retráctil aquí se mueve para arriba y para abajo, y en la punta ya no está el palpador, sino que le han hecho esto, se ha cortado aquí, se hace un pivote que cuando sube se mueve hacia la izquierda y cuando baja se mueve hacia la derecha, y eso está en contacto con esta otra pieza que se ha colocado, que es un palpador horizontal, que este palpador entra y sale. Entonces, si la superficie aquí lo empuja, esto se mueve para la izquierda y esto sube. Entonces, el engranaje se va a mover hacia arriba. Si es en la otra dirección, se va a mover hacia abajo. Entonces, también este es un mecanismo que está en tensión con un resorte, de manera que se puede, entonces se coloca así como está este aquí. Dentro del agujero, las dos extremidades, la fija y la móvil, se colocan tocando las superficies del agujero. Tiene un mango largo, ¿sí?, que le posibilita meter el instrumento a profundidades bastante grandes, ¿no? Entonces, se puede controlar, hacer el control a través de este instrumento que se llama el anexómetro, comparador de interiores. Entonces, aquí estamos viendo solamente el extremo, desde arriba del agujero se ve el extremo del anexómetro, que tiene dos extremidades, una móvil y la otra fija. Dice, estos son distintos tipos de anexómetros de 2 patas y de 3 patas. Detalle del examinador y detalle de comprobación de la cilindricidad. Entonces, aquí con esto se puede ver cómo hacen para saber que están calibrando centrales el anexómetro del tipo de 2 puntos. Entonces, porque este tiene que estar centrado, es decir, las extremidades del palpador, del anexómetro, no debieran estar en una cuerda, tienen que estar en un diámetro, ¿no es cierto?, para estar calibrando bien. Entonces, se pueden hacer esos controles de manera de saber que está en la cuerda más grande, que tiene una circunferencia, que es su diámetro, ¿no? Y también se puede mover en el sentido perpendicular, sabiendo que lo que está midiendo entonces aquí ya no va a ser, si tenemos un agujero que está chueco, entonces no vamos a estar midiendo una circunferencia, sino que una elipse.
Entonces eso también se puede comprobar porque en realidad si colocamos perpendicular al agujero esto, estamos en la elipse más pequeña que hay, que es el círculo, ¿no? Ahora, se puede también usar un alexómetro que tiene 3 patas de trípode, entonces en ese caso ya nos libramos de tener que hacer esto, porque las 3 patas automáticamente tienen que estar tocando el agujero en 3 lugares diferentes, separados 120 grados entre sí. Entonces hasta ahí, donde estamos aquí. El alexómetro, aquí hay una cajita, y se utiliza para calibrar agujeros relativamente pequeños y profundos. Pues, ¿qué es cosas relativamente pequeñas? Desde 18 milímetros, a ver, miren cuánto es en su regla, miren cuánto es 18 milímetros y miren cuánto es 100. Entonces, eso es relativamente pequeño. Un agujero grande tendrá 200, 300 milímetros, ¿no? Entonces, esto que se va a calibrar con este instrumento es para calibrar calibrar agujeros que son relativamente pequeños, de 18 a 100 milímetros y profundos además. Entonces no son superficiales, sino que profundos. Estos alexómetros entonces se venden en juegos que abarcan todo el intervalo de diámetros de 100 a 200 milímetros de profundidad. Entonces aquí está la varilla que se coloca aquí con el comparador. Entonces dependiendo si es más chico o más profundo, el agujero se utiliza cualquiera de estas varillas. Tienen una defensa para poderlas agarrar desde ese lugar, de manera que no se caliente el tubo, porque entonces dentro de esto está aquí el palpador, y entonces aquí cada uno de estos tubos contiene una varilla que hace contacto con el palpador. Aquí abajo están las puntas que se pueden colocar, entonces con este mismo instrumento se pueden colocar, a ver, la más pequeña aquí dice 18, no están de 18, 20, 22, 24. Entonces, para 18 milímetros es realmente pequeñito. 20, 22, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 55, 59. Aquí hay 50, 55, 60, 65, 70, hasta 100. Entonces, hasta 100 milímetros se pueden controlar con un agujero de 100 milímetros, se puede comprobar con este alexómetro. Y un agujero tan pequeño como uno de 18 milímetros. Entonces, son relativamente, el de 100 inclusive es relativamente pequeño como el cilindro de un auto, por ejemplo, ¿no? Menos de 100, tiene 50 por ahí, o algunos tienen 100. La calibración de agujeros presenta 2 problemas. Por un lado, el eje de la varilla de manipulación del instrumento debe coincidir con el eje del agujero, y por otro debe asegurarse de estar midiendo el diámetro y no una cuerda de longitud menor. Para obviar ese problema existen alexómetros de 3 patas, a 120 grados entre sí. Ahí. En el próximo video se ve la utilización de un alexómetro para calibrar los cilindros de un motor que va a ser rectificado en una alisadora vertical. Como siempre, lo primero es la puesta a punto de trabajo. Una vez logrado eso, la máquina lo hace casi sola. Primero, comprobar que los ejes de los cilindros del motor son paralelos con el husillo de la alisadora. Entonces, aquí lo que van a hacer en el próximo video que veamos aquí, se va a utilizar una máquina que rectifica el cilindro del motor, comprueba los cilindros. Entonces los cilindros, después de un cierto tiempo de uso, digamos 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, están desgastados por el paso de los pistones, sub-vegaja, cuántas vueltas por minuto dan, ¿no?
Entonces, después de unos 100.000, 150.000 kilómetros, están desgastados y hay que hacer una rectificación. Entonces, esa rectificación de los cilindros se hace en una máquina que se llama alisadora vertical. Vamos a ver después en la unidad 3, cuando veamos máquinas, vamos a ver la alisadora vertical. Entonces, en esa alisadora vertical colocan primero el bloque del motor, que está con los agujeros de los cilindros que hay que rectificar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el señor es comprobar que el bloque, el eje del bloque esté paralelo con el eje de la alisadora, ¿no? Para que cuando él la trabaje no haga un agujero totalmente fuera de sitio. Entonces, primero tiene que comprobar que los cilindros del motor son paralelos con el auxilio de la alisadora. Y eso ya está hecho en este video. Y segundo, tiene que ver que el eje del cilindro que se va a rectificar coincida con el eje de la alisadora. Entonces, hacen un cilindro por vez. Eso también ya está hecho. Y tercero, ver cuánto tiene que agrandar el diámetro de los cilindros que están desgastados. Para ese trabajo, el operario usa un alexómetro. Todos tendrán que quedar iguales partiendo del desgaste que tenga cada uno. Entonces, cuando se rectifica un cilindro, hay que rectificar los 4. No puede ser rectificar uno solo. Hay que llevarlos a la nueva dimensión. No he visto yo que había. Esto es. Vamos a compartir. Aquí está midiendo. Como ven, esto no está cilíndricamente, ¿no? Hay un Estos son desgaste los arriba. alumnos del curso de mecánica. Antes iban a hacer. Ese todavía no lo ha trabajado. No, el problema que hubo en esta fue que pasó agua acá y nada más fue ese el problema. Ah. Y como esto no vienen repuestos sobre medida, tuve que encamisarlo. Y nada más es hecho acá. ¿Ya? Como ven, ya. Verificamos el diámetro si está dentro de su tolerancia. En caso de que no esté, digamos, el desgaste fuera, digamos, una décima. ¿Cuánto es la tolerancia? Su tolerancia de desgaste de los cilindros son máximo 3 centésimos. 3 centésimos. Es poco, ¿no? Y después ya hay que rectificar. Después ya es a rectificar. A la medida que haya el repuesto, ¿ya? ¿Ya? Usa Como ven, acá está. el alexómetro. Acá está un poco más durosito, ¿no? ¿Esto por qué? Porque todavía esto está sobre medida, ¿ya? Una vez que se rectifica acá el trabajo, lo paso a la pulidora de acá, ¿ya? En el segundo video se está dando un súper acabado a la superficie de un cilindro de un motor. Tiene un motor de un solo cilindro, por ejemplo, de una moto o algo así. Entonces está dando el súper acabado. Después de rectificarlo en una alisadora, todavía tiene que darle un súper acabado, o sea que la superficie tiene que ser todavía más lisa de lo que quedó con la alisadora, de manera que el arreglo dure, si no, no va a durar. Entonces tiene una máquina para hacer el súper acabado. Vamos a ver cómo funciona. Está haciendo el asentado de los cilindros. Y utiliza entonces un alexómetro para ver si está en lo que tiene que, hasta donde tenía que llegar. Entonces esto se llama, este video se llama Kawasaki Cylinder Honing. Y el proceso entonces de súper acabado se llama honing, que se llama también en castellano pulido, bruñido, el glaseado de los cilindros. Vamos a ver inmediatamente. No apareció, no veo nada ahí.
Ahí vamos a compartir. Volvemos a compartir. Automotive Machine Shop, Kawasaki Industrial Engine Cylinder Condition. Hi, it's John Costumese R&D. Today we have a little Kawasaki single cylinder. Y este es Kawasaki Cylinder, ¿sí? Tiene un solo motor. Entonces esta es la herramienta que utiliza él para hacer el superacabado. Fíjense que aquí en cada tiene 4 piedras de amolar que no están amarradas o sujetas al eje este que sube y baja, este eje sube y baja. Pero estas piedras no están sujetas mecánicamente, sino que están agarradas mediante un resorte, de manera que están sueltas y solamente están apretando la superficie del cilindro solamente por la fuerza centrífuga. Entonces esto sube y baja y además da vueltas, de manera que estas piedras que van a lijar y van a dejar como un espejo la superficie interior del cilindro, tienen que pasar siempre por lugares diferentes. Si se pasaran siempre por el mismo lugar, los rayaría, ¿no? Block on our honing machine, and we're honing this about a 1/2 millimeter oversized because it had a problem with scoring on the cylinder. We just wanted to show you that this is some of the kind of work that we do here. Ahí está su. I've changed my stones over to the final finish stones. Well, there we have it. As soon as it's ready to get washed, you can go back into service. La herramienta de este honing está hecha de piedras de asentar, que son como las piedras de medir, pero de un grano más fino. Las piedras tienen una disposición flotante, lo que decía yo, que no están sujetas al eje de la máquina que sube, baja y gira, sino que están flotantes, o sea, están agarradas, pero de una manera flotante, de manera que siguen trayectorias siempre diferentes.
Si pasaran 2 veces por el mismo lugar, ya dejarían una raya. Y esas rayas sería el lugar donde se comienza a romper el cilindro. Entonces están apretándose contra la superficie del cilindro exclusivamente por fuerza centrífuga. El próximo instrumento que nosotros nos toca ver se llama comparador neumático, y que es un comparador totalmente diferente a lo que hemos visto ahora de calibración. ¿Por qué? Porque consta, o sea, aquí cuál es el palpador. Nosotros hemos visto un palpador retráctil y va tocando la pieza, la superficie de la pieza, ¿no? De manera que puede enterarse de cuánto es de más, cuánto es de menos. Entonces aquí en este caso, este comparador neumático, viene de neuma, viene aire, aire a presión, es el que va a ser ahora el palpador. Esquema de un comparador neumático. Entonces, aquí hay un depósito donde está el aire a presión y va saliendo por una manguera hasta llegar a la pieza. Esta es la pieza. Entonces, entre el instrumento y la pieza hay una distancia delta. Y esa distancia hace que por ahí pueda salir el aire a presión. Entonces, la caída de presión va a depender de la distancia que haya entre la pieza y la punta del comparador. Entonces, si esto va recorriendo, va a ir variando. También hemos visto que la superficie no es totalmente plana. Entonces, esto tiene la precisión que tienen los instrumentos para medir presión. De manera que es altísima la precisión que se puede lograr para saber discernir cuál es la forma de esta superficie. De manera que estos comparadores se utilizan para medir, no digamos medir, sino que hacer la comprobación de la forma de las piezas. Pueden ser cilíndricas, pueden ser agujeros, pueden ser exteriores, pero siempre es esta la característica. Entonces tiene un manómetro, o una columna de líquido, o un tubo de Turi, puede ser para medir la caída que ha tenido lugar acá. Ese comparador se basa su funcionamiento en que tanto el fluido, el flujo, como la caída de presión que se produce en el depósito es proporcional a la variación de la distancia delta entre la tobera de salida y la superficie contra la cual se dirige el chorro de aire, y por lo tanto las singularidades o defectos de fabricación de la pieza que se controla, por lo que no necesita tocar la superficie a controlar. Y otra cosa, que la caída de presión va a ser proporcional a delta, o sea, linealmente proporcional, de manera que es una maravilla. Por estas características, el comparador neumático está libre de desgaste. Dice que los otros se produce desgaste, entonces hay que ir controlando de que el desgaste esté dentro de lo esperado, dentro de lo soportable, y cuando no, pues ya tiene que desecharse ese instrumento. En cambio, esta no toca en ninguna parte, está tocando la pieza, entonces está libre de desgaste. Y es el desgaste que caracteriza a todos los otros instrumentos de medición y de calibración. Además, como no toca la pieza, tampoco la deforma. Ya hemos visto que, por ejemplo, en el micrómetro había que poner una chicharrita, de manera que no se pueda apretar muy fuerte. Porque si se aprieta muy fuerte, entonces se está deformando el instrumento, o está deformando la pieza, entonces nos cambia nos desautoriza la medición que estamos haciendo, ¿no? O sea, que lo que midamos no va a ser lo real. Entonces, como no toca la pieza, no la deforma. No puede ser que si alguien sople más fuerte o menos fuerte, entonces todo está estándar, ¿no? Entonces, las cuales podría eventualmente falsear una medición. El tocar la pieza puede falsear una medición, y por lo menos están las diferencias, ¿no? de un empleado, de un operador a otro. Por otra parte, es posible conseguir una gran amplificación tanto en la caída de la presión como en el flujo,
por lo que son instrumentos muy sensibles y su apreciación puede llegar hasta menos de una micra, dos centésimas de micra. O sea que es un instrumento extremadamente flexible. Aquí tenemos el esquema del depósito de aire con un manómetro. Aquí tenemos el esquema de la salida de aire del palpador de aire. A veces se utiliza una agujita, pero esta agujita simplemente está sujeta con un resorte aquí. O sea que si sube la superficie se abre aquí y empieza a salir el aire. Es para que no todo el tiempo esté saliendo el aire simplemente, pero no es el palpador propiamente dicho. Y aquí uno que es más normal, depósito de presión en diferentes tipos de palpadores de un comparador neumático. Aquí diferentes formas de medir la presión. Estas serían columnas de líquido y diferentes puntas. Aquí el señor está usando un calibrador de aire comprimido y está midiendo las rugosidades o el tamaño de ese agujero, lo está midiendo con este comparador. Y aquí tenía una columna de líquido para controlar la variación. Pues otra forma es que la punta con la que se mide tenga un tampón, que sería como un globo sólido que engloba a la pieza de medición. Esta es la pieza de medición, pero no vamos a medir con la pieza de medición sola cuando queremos medir comparar un agujero, por ejemplo. Entonces se pone una especie de globo, pero duro, que tenga la forma que tiene que tener el agujero y que tiene unos agujeritos por donde se deja pasar el aire a presión. Entonces el operador toma esta cabeza de medición, la toma con esta varilla y por dentro, fuera de la varilla, allí está pasando el aire a presión. Entonces por estos agujeritos sale el aire a presión. Qué cantidad de aire sale va a depender de la distancia con el borde. Entonces quiere decir que con este sistema podemos distinguir tamaños de agujeros. Y como la cuestión es saber cuánto aire sale, para saber cuánto de grande es, o si sale muy poquito, entonces saber también que el agujero no tiene suficiente tamaño. Aquí podemos usar también para calibrar agujeros que tienen diferente diámetro, cosa que es difícil con otros instrumentos. Entonces en esta camisa dura que se le pone, deja salir aire por acá, pues esto es circular, ¿no? También deja salir aire por acá, de manera que se puede hacer la calibración en los dos agujeros, en el agujero de diámetro menor y el de diámetro mayor. Entonces se puede controlar. Si esta pieza, no se olviden que lo que estamos haciendo con todo esto es controlar si las piezas que estamos fabricando son intercambiables o no. Entonces, si están dentro del intervalo de error permitido o no, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, interesa las dos en conjunto, el agujero de diámetro grande y el agujero de diámetro chico, tiene que estar en el intervalo permitido. Entonces, este hace una respuesta global. Para agujeros cónicos también, ¿no? Se hace una respuesta global. También esta camisa que se coloca tiene la forma que debiera tener el agujero y tiene salidas de aire, entonces la cantidad del aire a presión va a indicar si el agujero es muy grande, muy chico o está en tamaño normal. Aquí está mostrando cómo en estos tampones le llaman, están las salidas del aire, ¿no? Sí. Entonces este es el cuerpo del tampón, es el agujero que hay que controlar. Entonces se mete el instrumento y tiene agujeritos por aquí por donde va a salir el aire.
Aquí, como se puede imaginar, estas camisas, estos tampones así, que rodean la varilla que uno mete para controlar. Esquema de funcionamiento del tampón indicando la entrada y salida del aire presente. Aquí, utilizando tampones y chicles, es posible controlar, por ejemplo, la fabricación de agujeros de todas las formas. En realidad, con esa aire a presión, podemos controlar agujeros que no sean cilíndricos. Y nosotros, con el palpador, se hace más fácil, más difícil controlar agujeros que tengan otras formas. Con este puede ser de cualquier forma, porque lo que nos interesa es la cantidad de aire que sale contra un tampón, contra una camisa. Entonces, lo difícil que tiene ahí será la fabricación de la camisa, que tiene que tener la forma y el diámetro requeridos, digamos, ¿no? Para que las piezas que están dentro de la tolerancia tengan también una caída de presión recomendada. Entonces, aquí se fabricación de agujeros de distintas formas, de todas las formas, distintas de las cilíndricas o planas, como se puede apreciar en estos siguientes. Esquema de conexión. Ahora vamos viendo cómo se conecta este instrumento del comparador neumático. Está compuesto de todos estos elementos. Tiene una esfera donde va a marcar una aguja. La deflexión de la aguja va a marcar la cantidad de aire que está saliendo. Entonces nosotros sabemos cuánto puede salir, cuánto no puede salir, para que la pieza sea aceptable o no. Entonces, normalmente los talleres tienen un circuito de aire, ¿no? Alrededor de toda la planta, alrededor del taller. Entonces, si tienen herramientas neumáticas, porque no solo esto es neumático, tienen muchas herramientas que en lugar de ser eléctricas son neumáticas. Entonces, simplemente se conectan con el circuito de aire comprimido que tiene la empresa. Entonces, como es un instrumento más delicado, entonces se la conecta al suministro de aire, pero el aire que se echa al instrumento tiene que pasar primero por un filtro de humedad y también no solamente humedad, sino que partículas sólidas que pueda tener el aire que viene de la línea de la empresa. Entonces hay un filtro. Después hay un regulador de presión, de manera de tener nosotros la presión que queremos en la entrada del instrumento. Entonces ahí tiene un patrón que nos indicará cuánto es la presión sub cero, ¿no? Y después, para hacer la medición propiamente dicha, se abre aquí, por ejemplo, en este comparador, se abren dos ramales. Un ramal donde no va a haber salida de líquido de aire, ¿no? O sea, saliendo el aire, pero no tiene por ningún lado, se va a medir la pieza. Y por el otro ramal va a medirse aquí está la pieza o de la pieza patrón, cuando se va a medir, y tiene el tampón, ¿no? O sea, la camisita para ver, tiene que tener la forma, el tamaño correspondiente para que se pueda controlar con ese instrumento. Entonces, aquí tiene un medidor diferencial que es una especie de fuelle. Es un globo que se hincha y se desinfla. A veces, no sé si han visto un fuelle para soplar aire, que es así como un acordeón. Entonces este también es como un acordeón y tiene por un lado, dependiendo si sale mucho o sale menos, aquí va a haber una presión más pequeña o más grande que la presión de aquí afuera. La presión del otro ramal, que es un ramal por donde no se pierde, aquí se pierde aire porque estamos haciendo la calibración aquí, ¿no? Entonces hay un chorro de aire que va a ir saliendo. Aquí por este lado no. Por este lado tenemos
que se va a empujar, o sea, la superficie superior de este globo, se infla por este lado y se desinfla por el otro lado. Entonces, dependiendo de la relación de presiones, se va a subir o va a bajar más. Entonces, esto está conectado mediante una varilla que mueve después el puntero. Gira el puntero y nos muestra cuánto de desviación tiene aquí en el tampón. Otras formas de conectar este instrumento, una vez que entra después del filtro, hay un regulador de presión, después viene la entrada ya al instrumento y tiene aquí a la cabeza del calibrador y tienes, sin embargo, una estrangulación ajustable para tener el cero donde queramos, pero tiene el control del giro de esta aguja es mediante, se llama un tubo bordón. El tubo es como una C, o sea, está enrollado, y cuando entra por aire aquí, por el aire, le pone al tubo en presión y se enrecta un poco, ¿no? Entonces se hace menos circular de lo que es el tubo bordón, y entonces hace que este pedazo de engranaje gire, porque está pivotado aquí tiene un pivote, entonces va a hacer que este engranaje gire hacia un lado o hacia el otro, lo cual va a hacer girar también el puntero indicador. Entonces esto sería control de presión mediante tubo bordón. Este otro no tiene un tubo bordón, pero tiene igual el fuelle. El fuelle, que es el que se infla y se desinfla, por un lado va a la cabeza del calibrador, donde escapa el aire porque estamos calibrando. Por otro lado va al control, como el primero que hemos visto. Entonces el uno infla y el otro desinfla el fuelle. Y entonces ese fuelle está conectado con una varilla con un engranaje. Ese engranaje aquí está pivotado, entonces si la varilla sube, el engranaje se mueve en esa dirección, si baja, se mueve en la dirección contraria, de manera que llevan al puntero a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces esto es otra forma de controlar el comparador neumático. Este también es parecido, pero tiene un tubo de vidrio que tiene la superficie interior, no es cilíndrico, sino que es cónico, o sea que hacia arriba se ensancha. Entonces, dentro del tubo, que es un tubo de vidrio, que viene también graduado, dentro del tubo de vidrio hay una especie de bolita. Esa bolita tiene un cierto peso, entonces si no hay aire saliendo, la pieza cae hasta que el tamaño, porque como es cónico, hacia abajo está más cerrado, entonces la bolita cae hasta que sella totalmente la salida de aire. Y en la medida en que empieza a salir más aire, entonces empuja a la bolita hacia arriba, de manera que llega hasta un lugar en que tiene el equilibrio del aire que sale con el peso de la bolita. Entonces, ¿por qué sale aire? Porque está saliendo por aquí, por este brazo que va a la cabeza del calibrador. Entonces, dependiendo de las dimensiones de la pieza que esté midiendo, va a salir más o menos aire. Y entonces la altura de este indicador, de esa bolita, va a ser más arriba o más abajo. Se puede leer directamente. Este otro de aquí tiene algo que ustedes han estudiado también, que se llama tubo Venturi. Entonces aquí hay cambio de diámetro en el paso del aire comprimido. Entonces eso produce diferentes presiones. Aquí también tienen un fuelle que se infla o se desinfla. Y por un lado lo infla esta presión, pero por otro lado lo infla esta otra presión. Entonces, dependiendo de que se infle o se desinfle, dependiendo de cuál haga más fuerza, aquí esta varilla va a mover de nuevo
el indicador, lo va a hacer girar en una dirección y en otra. Entonces, esto es un tubo Venturi, que ustedes han estudiado, que utiliza el cambio de diámetro para producir distintas presiones aquí y aquí. Aquí hay distintas disposiciones, ya que no tenemos no tengo ningún video que nos muestre el comparador neumático, entonces por eso tenemos algunas cositas de más que nos tratan de mostrar en realidad cómo trabaja. Aquí en el primero tenemos varias escenas de trabajo. Tenemos la camisa o el tampón con salidas de aire, entonces el 1, redondito con 1, es la pieza que se va a calibrar. También se está mostrando el corte, ¿no? Por eso está aquí achurada. 2 es la camisa y 3 es el circuito de aire, que por dentro va el circuito de aire y tiene salidas por aquí. Entonces, dependiendo de la diferencia entre el tampón o la camisa, la diferencia de diámetro y el agujero, va a salir más o menos aire y entonces la medición va a ser también mayor o menor. Esta es entonces una forma de disponer las piezas. Otra sería esta de aquí. La pieza se va a medir entre dos superficies que tienen salidas de aire. Se va a medir el espesor. Entonces tenemos aquí el circuito de aire, que es el 3, y la forma que está dada por el cuerpo de la máquina dada por el 2. Aquí en este otro es una pieza, un agujero cónico. Entonces también el tampón, la camisa que se pone tiene forma cónica y tiene salidas a varios niveles del agujero. Entonces también, dependiendo de que sea más grande o más chico, o que el ángulo esté malo, vamos a tener una salida de aire diferente. Entonces, como resumen de eso, vamos a saber nosotros si el agujero que se ha fabricado está dentro de lo esperado o no. Este otro de aquí, en realidad la pieza es esta de aquí, ya no es esta que está mostrando un corte, es el instrumento. Pero la pieza que se está mostrando aquí ya no está cortada, pero le han hecho un rebaje aquí, ¿no? Es como debía ser recta, pero aquí en el centro le han hecho un rebaje, entonces es más bajita. Y te están controlando cuánto le han sacado, la altura de este rebaje. Entonces eso se controla aquí con esta. Aquí tiene la punta del palpador y se empuja hacia adelante con el aire a presión. Entonces el aire a presión empuja esto. Esto simplemente es como la punta de una bala. Tiene el agujero aquí, mientras más presión haya, lo empuja hacia adelante hasta que choca con la punta del rebaje que le han hecho. Entonces, dependiendo, si el rebaje es muy planito, no va a dejar salir por aquí aire, va a salir menos aire. Entonces, dependiendo de que el rebaje que han hecho esté dentro de lo esperado, dentro de la tolerancia esperada, entonces va a salir más aire o el suficiente aire por ese agujero, ¿no? Entonces, otra forma de ser. Aquí, si bien son piezas que son intercambiables, a veces las piezas tienen que ir por pares, por parejas, porque ya sabemos que lo que estamos controlando son piezas que van a trabajar juntas después, ¿no? Son intercambiables, pero la una y la otra, alzadas al azar, nos tienen que dar un conjunto intercambiable que hace su trabajo. En algunos casos donde la precisión se exige más, puede ser que lo que necesitemos es un conjunto intercambiable. Entonces tenemos la pieza, por ejemplo, aquí tiene un eje y tiene un agujero. Entonces, lo que hay que controlar es que los dos juntos, agujero y eje, en conjunto tengan la salida de aire esperada, o sea, tengan la diferencia de dimensión adecuada como para que puedan funcionar juntos bien, ¿no? Entonces se está calibrando aquí la salida de aire del agujero y se está calibrando aquí la salida de aire del eje. Entonces lo que se va a medir aquí es la suma de las dos. Entonces dependiendo de cuánto, ¿no? Entonces todo eso ya es cuestión de calibrarlo, pero
se entiende que lo que se está calibrando es el conjunto, el agujero con el eje. Si se pone otro eje aquí, entonces la calibración va a ser distinta. Entonces, una vez que está calibrado esto, este par tiene que trabajar junto. Este agujero con este eje. Disposiciones, esto ya está, lo pueden leer, y otros instrumentos de control bidimensional. Dice que se presentan a continuación algunos otros instrumentos que son de uso más restringido, debido a que, sobre todo, por sus características y por su mayor precisión, su utilización requiere normalmente de condiciones existentes en un laboratorio de mediciones, por lo que más que usarse en la fabricación en serie, se utiliza para controlar calidad de prototipos, matrices, moldes que sirven a su vez para fabricación masiva de productos o bien calibres que deben servir a su vez para controlar la fabricación en serie. Esto en realidad hay que modificarlo un poco diciendo de que actualmente los talleres de fabricación metalmecánicos, los que son, por ejemplo, para fabricar motores, para fabricar instrumentos, para fabricar un montón de cosas, ya parece que fueran una sala de operaciones. Entonces, en esa sala de operaciones hay ambiente controlado, ya no entra el aire con partículas de arena, digamos, ¿no?, de suciedad del aire ambiente. Entonces, muchos instrumentos que aquí estaban restringidos al laboratorio han pasado a ser parte del taller de fabricación, entendiendo que ese taller de fabricación en realidad es tan inerte como podría ser un laboratorio, ¿no?, tan controlado como podría ser un laboratorio. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque ya nuestra hora se acabó. Entonces, nos vemos el lunes. Espero que no se hayan dormido, que se haya gustado la clase. Todo el mundo, ¿ya? Contesta a alguien, por lo menos está durmiendo, despierten, ya la clase se acabó. Yesenia, Luis, Yasfe, Kiara, Javier, Coronado, Diego, Caterine, Natalia, Fabio, Lino. Adiós a todo el mundo. Hasta luego, ingeniero. Tenga buen día. Hasta luego, ingeniero. Que tenga un buen día. Que tengan una linda fin de semana. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta la próxima clase. Estudie, chao. Recording stopped.